Bienvenidos a La Hora en Contexto. Hoy estamos con el abogado constitucionalista Edgar Ortiz y vamos a abordar la situación de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral luego que les fue retirado el derecho de antejuicio. Licenciado Ortiz, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto. Gracias. Pues si nos pudiera comentar cuál es la situación ahora de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Surgen muchas dudas. ¿Siguen en el cargo? ¿Cuál es la ruta que sigue ahora del proceso legal en su contra? Bueno, en primer lugar, al perder la inmunidad con la decisión del Congreso, este expediente va a pasar a manos de la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia deberá remitir luego este expediente a un juzgado penal, a un juzgado de primera instancia penal. Luego de que ese juzgado ya tenga las actuaciones, el Ministerio Público podrá solicitar la citación o bien la citación de los magistrados acusados, o podría solicitar la orden de captura. En ambos casos debe ser esta petición refrendada por el juez que conocerá el caso, que todavía no sabemos quién será. Si se les cita a primera declaración, pues deben presentarse ante el juez, deben dar sus argumentos y en esa primera declaración el juez determina si los liga o no a proceso y debe determinar si van o no a prisión preventiva. Y solo si fueran a prisión preventiva cesarían en el cargo. La otra opción es que se les dicte una orden de aprehensión, una orden de captura, y vayan a lo mismo, a la primera declaración a ser escuchados, pero pasaría lo mismo. El juez podría decidir no enviarlos a prisión preventiva, en cuyo caso seguirían en su cargo, o enviarlos a prisión preventiva, en cuyo caso ahí sí cesarían en el cargo. Entiendo que algunos de ellos están fuera del país y todos han pedido licencia para ausentarse temporalmente de sus labores, así que de modo que si no están en el país o algo parecido, pues no podrán ser ni citados ni conducidos del juez. Por supuesto, en ese sentido, a ver, ¿cuál es el criterio que utiliza el Ministerio Público para solicitar la orden de captura o solicitar al juez pues que lo cita a una primera declaración, pero sin ser aprehendidos, detenidos? ¿Cuáles son las cosas los criterios que basa el MP para hacer esta solicitud? Bueno, se supone que conforme a la ley, pues solicitar la orden de aprehensión debería estar ceñido únicamente al peligro de fuga o al peligro de que no se presente a la primera declaración el imputado. Lo que pasa es que hemos visto que se abusa frecuentemente de la orden de aprehensión y a veces no quedan claros cuáles son los criterios para pedir la orden de aprehensión. Parece que es muy caprichoso y que se suele generalizar cuando no debería ser la regla, sino la excepción. La gente debería ser citada a primera declaración, pero vemos que en casos de alto impacto mediático y los casos políticos, la orden de aprehensión lamentablemente es la regla, ¿no? Por supuesto. En ese sentido también mencionaba que los magistrados continúan en su cargo, sin embargo, mencionaba que si se les dicta pues prisión preventiva, pues tienen un cese del mismo. El artículo 7 de la ley de la materia de antejuicio es quien establece esto. ¿Cómo lo podría definir usted? ¿Cuál es lo que prosigue entonces? No, lo que prosigue es lo que hablamos al principio, ¿no? Primero esto va el juicio ya aprobado por el Congreso, va a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia asigna un juzgado al que enviará al juzgado que corresponde al caso y a partir de ahí tendrá que haber la citación o la orden de captura. Lo que pasa es que, insisto, hasta que no ellos sean citados o conducidos ante juez, hasta que ese juez no abra la primera declaración y no dicte auto de prisión preventiva, si fuera el caso, porque no sabemos qué tan bien fundado es el caso, el juez que conozca el caso encuentre elementos necesarios para ligarlos a proceso y ya luego decidir sobre la prisión preventiva, hasta ese momento siguen en su cargo, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces creo que hay que aclarar eso, dejarlo claro para la población, porque sé que es una duda frecuente. Sigue habiendo el Tribunal Supremo Electoral, esto es un proceso que va a seguir su camino hasta que ello ocurra. Entiendo. ¿Se podría hablar de algún brete ahí que pues quedan en un
en algo que tal vez no se puede definir porque no se sabe si el Ministerio Público girará una orden de aprehensión y por lo tanto luego tal vez los ligue a procesos y encuentran los indicios suficientes. Entonces los magistrados aún permanecen con el cargo. Bueno, pues le agradecemos mucho, licenciado Ortiz, por estar acá. Esto fue La Hora en Contexto. Para más información pueden visitar lahora.gt.